En el video pasado os enseñé los ríos de Bulgaria. Hoy vamos a descubrir algunos maravillosos senderos ecológicos de Bulgaria. Empezaré por un sendero ecológico que está cerca del primer río que habéis visto en el pasado anterior video. El río Arda esconde no solo un sendero ecológico. En la ciudad de Gorna Arda o Arda de Arriba, cuyo nombre procede del facto que está a lo más arriba desde donde nace el río Arda. Los pueblos que se encuentran debajo de Gorna Arda son Arda y Dolna Arda, o dicho en español, Arda de abajo. Primero os quiero hablar de un lugar que quizás alguna vez visitaré personalmente. Este lugar es todo un sueño mío. En uno de los senderos ecológicos de Gorna Arda se encuentra un lujoso y barato alojamiento, desde mi punto de vista. He bajado unas fotos de este alojamiento de internet. Se ve muy lujoso y de verdad es así. Hasta este alojamiento llamado Gerasica se puede llegar tal como en caballo, en igual como en pie. Depende de la preferencia. Los dueños de este lugar son muy buenos con los turistas, dicen visitantes de distintos países. En el episodio anterior también os enseñé el Río Blanco. Os recomiendo que lo visitáis si pasáis por ahí. Si no os habéis suscrito con la campana aún, os recomiendo que lo hagáis, así no os saltaráis nada del contenido de este canal. Bueno, ahora continuamos con un sendero ecológico que se encuentra en Białorka, o dicho en español, Río Blanco. Este sendero ecológico esconde una hermosa cascada llamada en búlgaro Raisku Praskavu, o la cascada del jardín de Edén. Yo visité este lugar varias veces, pero en aquellos tiempos no tenía un canal de YouTube y no guardé las fotos que hice. Por eso, no pude enseñaros fotos y videos hechos por mí. Pero quizás algún día sí iré de nuevo y haré fotos especialmente para vosotros. Este sendero ecológico se ha convertido en toda una hermosura, pero si vais a recorrerlo por primera vez, dirigiros en dirección de Kalofer. El camino discurre a lo largo del cañón del mismo nombre. El sendero ecológico Río Blanco es para un día en el que se hace una transición ligera. Su longitud es de unos 2 kilómetros. El siguiente sendero ecológico es el Cañón de las Cascadas, dicho en búlgaro, Cañona na Vodopадите. El Cañón de las Cascadas es un lugar ideal para pasar un día emocionante en el bosque. A solo 2 o 3 kilómetros de Smolan, de camino hacia el pueblo Mogiła. En tu disposición tienes una ruta con varios desvíos y opciones de caminatas cortas y largas.
siendo el circuito completo de unos 6 kilómetros. Te esperan puentes de madera, escaleras y por supuesto pintorescas cascadas. El sendero ecológico está bien señalado. Hay mesas y bancos donde sentarse y comer. Hay una cascada de descanso hecha de madera y plataformas de observación para hermosas fotografías. El siguiente sendero ecológico es Drianovska Ecopateka. Este sendero ecológico es uno de los más grandes y bellos de Bulgaria. En este sendero hay una maravillosa oportunidad de visitar un camino llamado el Camino del Amor y disfrutar de una vista panorámica. El sendero ecológico de los Rodopes del Sur pasa por 3 pueblos de los Rodopes: Yagodino, Borno y Chao, y cruza 3 ríos sobre cuales no hemos hablado anteriormente: Haidushki Dou, Buinovska y Drianovska Reka. Mientras avanza por el sendero, no olvide detenerse en las maravillosas cascadas de Haidushki Dou y en el fenómeno rocoso. En el Puente del Diablo, el desfiladero de Buinovska Reka también está en la ruta y te hará sentir muy pequeño o pequeña entre las impresionantes formas de la naturaleza. En algunos lugares los puentes son extremos y no es aconsejable cruzar el camino con mal tiempo. En los alrededores se encuentran las cuevas Yagodina y Harari, la cueva de la Garganta del Diablo y el desfiladero de Triglav. El sendero ecológico Krushenska es el más corto de Bulgaria, pero al mismo tiempo es uno de los más visitados por sus irreales aguas turquesas y las fabulosas terrazas blancas de las cascadas de Krushon. Las cascadas de Krushon han sido declaradas área protegida y se encuentran cerca de la ciudad de Letnitsa, Womishko. El sendero ecológico incluye escalones y puentes por los que se puede subir hasta la cueva Krushonska Peshtera, cerca de la cual también se puede hacer un picnic. El sendero ecológico llamado Transka Ecopateka, o dicho en español, sendero ecológico de espinas, incluye cruzar puentes de madera. Ahí podrás elegir entre varias rutas que son de diferente dificultad y te llevan en diferentes tiempos. En la parte superior hay una plataforma panorámica incorporada con una vista de 360 grados de los alrededores, que vale la pena todo el sudor que demorarás en el camino. El sendero ecológico Kopren se encuentra cerca de Montana y pasa por 3 ríos que forman las cascadas Durshin y Vodenskok. Su comienzo no está lejos del pueblo de Kopilovci y llega al pie del monte Kopren. La longitud total del sendero ecológico es de unos 20 kilómetros, para lo cual necesitáis entre 5 o 7 horas, dependiendo de las condiciones climáticas y de tu forma física.
te aconsejo que lleves calzado cómodo. Y lo más importante es que no subestimes la naturaleza. Algunos lugares de la ruta son difíciles de transitar. Solo se puede recorrer la primera parte del sendero y manteniendo duran solo unas 2 horas. Y esto conduce a una gran pradera adecuada para descansar y hacer picnic. El sendero ecológico de Vracham también se conoce como Sendero Ecológico de Borovkamak o Sendero Ecológico de Sgorograd y termina en la campaña de Bolshevica. El sendero ecológico discurre a lo bajo del río Leva en los Balcanes del Vracham y llega hasta la cascada Borovkamak. Una experiencia divertida y llena de adrenalina. A lo largo del sendero pasan deltas de la cortina de agua de la cascada Borovkamak de unos 50 metros de altura. Luego hay una subida hasta su cima. Otros lugares de interés que puedes visitar en la zona son el Parque Natural Brachansky Balkan, la Cueva Ledenica, las rocas Wakatnishki Skali y el fenómeno de las rocas Retlite. El sendero ecológico, conocido como Hotnishka Ekopateka, se encuentra cerca del pueblo Hotnishka, a menos de 20 kilómetros distancia de Veliko Tarnovo. El sendero en sí comienza en la cascada Hotnishka, que es una de las más bellas del país. El sendero ecológico continúa a lo largo del río Bohot hasta llegar a su nacimiento, donde se puede subir y bajar escalones y puentes. Contemplar las aguas cristalinas del río, observando las brillantes libélulas azules y las coloridas mariposas que vuelan alrededor de las cascadas. Hay una zona de picnic designada al comienzo del sendero ecológico. El penúltimo sendero ecológico es muy extraño para pronunciar en búlgaro. Kalet Uka. Esto es un sendero con un nombre muy largo. Hasta me he saltado la primera parte del nombre entero. Su nombre entero es Strulica Kalet Uka. Este sendero os llevará a lo largo de puentes y a lo largo de los meandros de los ríos con las aguas embravecidas del río a un lado y al otro los escarpados acantilados de rocas a los que están unidos los puentes. El camino te llevará a la cascada Samuyiva, cerca de la cual, según la leyenda, se puede ver una de las criaturas femeninas místicas de Bulgaria. El sendero ecológico termina en la zona de Wakata, donde existe un asentamiento medieval y un poco más arriba se encuentran los restos de la fortaleza Rudope. El último sendero ecológico y muy popular es Panega.
Panega está situada en la señal de entrada de la ciudad de Vukovic y te lleva a dar un paseo por el geoparque Iskar Panega. Aquí también cruzas puentes pintorescas y acantilados verticales, y a cada paso querrás tomar más y más fotografías del hermoso e impresionante paisaje. El sendero llega hasta el manantial Panega, famoso por sus irreales aguas azules verdosas. En camino hay lugar para descansar y comer cómodamente. Bulgaria no es un país tan pequeño y tiene mucho más para descubrir. Gracias por llegar hasta aquí. Y, por supuesto, más si sois unos de mis seguidores. Adiós y nos veremos otra vez en el siguiente episodio.